Buenos días, estimados colegas. Les habla el doctor Enrique Wilfredo Ramos Chaparro. Soy notario de fe pública de la ciudad de Guayana-Marín, del departamento del Beni. Sin más antes, enviar un cordial saludo al doctor Merlo por esta gran iniciativa y muy bien aceptada, por cierto, en favor de todos aquellos que ejercen la profesión como notarios y obviamente profesionales abogados. Me tocó un tema que quizás es de vital importancia en relación a la función del notariado, y yo creo que como sujetos activos o sujetos pasivos podemos cometer ciertos hechos punibles, ¿no? El tema que voy a desarrollar es la responsabilidad penal en la función notarial. Vamos a hacer algo de doctrina, vamos a tratar de orientar en algo de procedimiento, vamos a recordar de la misma forma algunas conceptualizaciones que creo que van a ser muy importantes. En este entendido, vamos a hablar de la función notarial en primera instancia, ¿no? Vamos a decir que es aquella institución que aparece en todas las épocas históricas entre las más discutidas civilizaciones y las más contrapuestas costumbres. Este hecho objetivo responde indudablemente a una gran necesidad social y profundiza sus raíces en lo más íntimo de la naturaleza humana, a la preservación de obviamente, de sus derechos. Bueno, por esta razón, toda sociedad tiene su propio sistema jurídico, que se va configurando en función de la tradición histórica y concepción e importancia que el derecho reviste para ella. Por esto corresponde, así, al grado de racionalidad que las instituciones jurídicas han llegado. Desde el punto de vista sustancial, la seguridad de los actos, negocios jurídicos está dada por la intervención del notario, que todos somos los que estamos ejerciendo la profesión, ¿no? La llamada autenticidad del fondo, porque el documento notarial produce efectos específicos sobre el negocio que lo contiene. Obviamente nosotros tenemos una ley que es la ley 483, ya en su artículo 11 nos da una conceptualización básica de qué es el notario. Entonces, obviamente la ley nos dice que es el profesional de derecho que cumple el servicio notarial por delegación del Estado y ejerce de una forma, a tomar muy en cuenta esto, privada, ¿no? Que más adelante vamos a desarrollar. En este sentido, al ser la fe pública una potestad propia en sí del Estado, y la cual es ejercida por un representante que somos los notarios, naturalmente corresponde comprenderlo como un servicio público. Y es así el artículo 29 de esta misma ley, nos dice que el servicio notarial es un servicio obviamente público, ¿no? Único, independiente, continuo, autenticador, extrajudicial y delegado por el Estado conforme lo prevé la ley. Tenemos que, conforme a lo desarrollado con precedencia, podemos inferir entonces que la función notarial se puede ver desde dos aspectos importantes. Uno de ellos, como servicio público ejerciendo la fe notarial, como profesional en el derecho, asesorando a quienes reclamen, obviamente, su ministerio y aconsejándoles los medios jurídicos más adecuados para que puedan lograr los fines que realmente están buscando, pero tienen que ser de una u otra forma lícitos. Bueno, de aquella delimitación surgen genéricamente tres deberes que tiene el notario. Tenemos la veracidad, 1, 2, la lealtad, 3, la custodia. De esto obviamente van a ser una antítesis, ¿no? Esta antítesis, que sería lo contrario de lo que hemos mencionado, entre ellos está la falsedad, la violación de secretos profesionales
y la destrucción, ocultación de documentos públicos. Obviamente, estos tres antítesis ya va a permitir introducirnos a lo que va a significar los tipos de delitos que pudiesen cometer el notario de fe pública en razón al cargo. Bueno, tenemos que entender también que la responsabilidad notarial es una consecuencia derivada del incumplimiento de los quehaceres que impone la función y sus deberes. Y esto se refiere a las tareas ejercidas del diario vivir por el notario, tanto en su carácter de servicio público como el de profesional del derecho. Cabe también considerar que el notario puede violar ciertos ordenamientos jurídicos en cuanto a lo penal, de dos formas, ¿no? Como sujeto corriente y como sujeto profesional. Pero como sujeto corriente, obviamente en su quehacer diario puede adecuar su actitud a ciertos hechos ilícitos comunes en los diferentes tipos penales que puede cometer. Y como profesional, cabe mencionar que como delegado o servidor público a que pone entredicho la fe pública, que lo inviste, puede cometer ciertos tipos penales, pero adecuados, obviamente, a algún tipo penal en ese accionar ilícito que puede responder. Pero obviamente, como sujeto corriente tenemos que entender, conforme al artículo 5 del Código Penal, ya en cuyo contexto refiere que la ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegios personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas que en el momento del hecho fueran imputables. Tomemos en cuenta eso. Pero sin embargo, como profesional, obviamente nosotros estamos sometidos de la misma forma a la norma, a la ley, ya al Código Penal, en la comisión de algún hecho delictivo que se pudiese dar. Pero, sin embargo, ya, bajo aquellos parámetros legales, se entiende que si bien la función notarial es delegada por el Estado, empero ello no le imprime al notario la calidad de funcionario público, por las siguientes características. Quiero decir con esto que no podemos ser juzgados por la 004, ¿no? ¿Por qué situaciones? Por la falta de relación de subordinación, obviamente, conforme lo prevé el artículo 11 de la ley 483. No olvidemos que la función notarial se la ejerce en todo caso de una manera privada. También la falta de un sueldo pagado por el Estado. Nosotros no percibimos ningún monto de dinero del Estado. En sí, nos las ganamos la vida como podemos, ¿no? Y por último, no hay responsabilidad del Estado por los actos del notario. Por lo que existe diferencia entre entender delegación de una función pública respecto a ser funcionario público, propiamente como tal. Bajo aquellas consideraciones se puede deducir que desde la perspectiva del servicio público distinto a funcionario público, el notario en el ejercicio de sus funciones no puede ser procesado penalmente por la comisión delictiva por delitos propios de la función pública. Estimados colegas, tenemos que también remitirnos a ciertos conceptos básicos, ¿no? Sobre qué entendemos por responsabilidad. Diríamos que es un valor, ¿no?, que está en la conciencia de la persona, que le permite, obviamente, reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, pretendemos analizar y explicar cómo funciona la responsabilidad penal y, obviamente, su consecuencia en un trámite de procedimiento. Los notarios, obviamente, tienen ciertas cualidades que son, pues, sumamente importantes y tienen que tenerlas, ¿no? Hablamos de la rectitud, la honestidad,
como principios morales y éticos que conlleva a los notarios como alta responsabilidad de la fe pública. Todo esto es innegable e indiscutible, estimados colegas, y sirve de base como principio de responsabilidad notarial. Ya, en otras palabras, es fácil comprender que a mayor importancia de los poderes conferidos que se nos da, obviamente, como notarios, debe corresponder una mayor severidad en el régimen de responsabilidad. Con esto, ¿qué quiero decir? Debería modificarse ya la ley para tener delitos propios, los notarios, para ser, obviamente, juzgados en sazón al cargo. Hoy vamos a con ustedes también recordar un poco, estimados colegas, ¿ya? ¿Qué entendemos por delito? Y ya vamos a hablar de sus elementos. Obviamente, el delito tiene 4 elementos. Entre ellos está la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Y algunos autores, como Edmundo Mesger, nos dice que también está la punibilidad. Pero vayamos a desglosar un poco esto en una forma, reitero, de recuerdo. La acción es el movimiento corporal que conlleva un cambio en el mundo exterior, ¿no? Si una cosa está en su sitio, puede ser que lo puedas mover y existe ese cambio en el mundo exterior. Pero esta acción tiene que ser necesariamente ilícita. Puede existir acción u omisión, entendamos también de la misma forma, ¿no? U omisión, no hacer lo que la ley nos manda hacer, ¿no? Con esto obviamente tiene que haber un daño en el mundo exterior. Y ahí viene el nexo causal, causa y efecto, ¿no? Acción y el daño. Entre uno de los elementos. Vámonos a la tipicidad. Podemos decir a grandes rasgos, es la adecuación de un hecho al tipo penal, muy textual, ¿no? Algún accionar, ya sea como sujetos activos o sujetos pasivos de un delito, ese accionar, esa acción o ese hecho tendría que estar adecuado en nuestra normativa del Código Penal. Bien, tiene que estar necesariamente ya dicho accionar en el Código Penal. Hablemos de lo que significa la antijuricidad. Es la violación de los preceptos jurídicos. Obviamente, al cometer un hecho, un ilícito, obviamente, por acción u omisión, se va a violar ciertas normas. Entre ellos podemos estar hablando de la ley del notariado y del Código Penal, explícitamente. Pero, sin embargo, tenemos que entender que también como sujeto corriente, hemos dicho, el notario en la vida diaria puede cometer ciertos tipos penales que están contemplados en el mismo. Y como profesional vamos a adecuar algunos tipos penales que se adecuan perfectamente. Pero vámonos al otro elemento que es importante, la culpabilidad. Bueno, la culpabilidad simplemente es un hecho reprochable que puede ser de una forma dolosa o culposa. Dolo, obviamente, se lo hará con una premeditación, teniendo conocimiento de querer cometer el hecho delictivo. Existe ese ánimos de cometer. En cambio, lo culposo sí se comete el delito, pero sin embargo es por medio de una impericia, de una negligencia o de situaciones que puedan darse, pero se comete el delito, no con el ánimo de infringir una norma. Muy bien. Generalmente los notarios ya cometen ciertos hechos delictivos en el ánimo de lucro. No estamos hablando de ese lucro de los honorarios profesionales, sino de aquel lucro extraordinario obtenido por una comisión ilícita. Que obviamente este lucro extraordinario que pueden generar tendría que ser obviamente pues dolosa. Vamos a hablar del otro elemento del delito, habíamos dicho sobre Edmundo Mesger. Nos dice que la punibilidad obviamente tiene que, entendemos como una sanción o una pena que se le va a otorgar
a la persona quien hubiese cometido un hecho delictivo, ¿ya? Una acción o omisión ilícita, ¿no? En cuanto a la sanción que se nos da a los notarios, obviamente está muy contemplado en el artículo 97 de la Ley 483, ¿ya? La responsabilidad disciplinaria, que lo van a encontrar plenamente desde el artículo, reitero, 97 al 115, pero que eso es otro tema por tratar. Pero, sin embargo, nos delimita y nos da las sanciones necesarias ya en ciertas actividades que pudiésemos incurrir disciplinariamente, ¿ya? Pero también somos propensos con este elemento de la punibilidad de poder tener una pena en relación en la comisión de un hecho delictivo y adecuado a un tipo penal. Lo hemos dicho. Vamos a remitirnos nuevamente al artículo 97 para que podamos entender claramente que en este artículo ya nos dan los parámetros necesarios de ciertas responsabilidades. Una disciplinaria, que la ley lo maneja, obviamente, en la 483. Tenemos la responsabilidad civil, esto para el resarcimiento por el daño causado, pero previamente tendría que ser demostrado en la vía disciplinaria y en la responsabilidad penal. Bueno, ya hemos dicho, la responsabilidad penal también nos delimita el artículo 97. Somos propensos a ser sujetos activos y pasivos en relación a la responsabilidad penal. Tenemos que mencionar, reitero, que nosotros como notarios de fe públicas no tenemos delitos propios. Simplemente nos encuadramos a los delitos ordinarios que maneja el Código Penal. La ley, obviamente, nos menciona aquellos factores tan importantes en relación a nuestra responsabilidad, ¿no? Por ende, vamos a cometer ciertos delitos, especialmente contra la fe pública. Vamos a encontrar en relación a los artículos 198, 199, tenemos el 203, donde nos habla de la falsedad material, la falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, que, bueno, nuestro accionar puede adecuarse a estos tipos penales. Pero, sin embargo, anteriormente, hace algunos años atrás, ya se manejaban los tres tipos penales en una sola denuncia, ¿no? Pero con sentencias constitucionales ya se han podido determinar que son autoexcluyentes entre sí, cada uno de estos tipos penales, ¿no? También es necesario remitirnos a un auto supremo, que sería el 771, quebrado 2010, donde nos dan los parámetros necesarios sobre lo que significa todos estos tipos penales. Muy bien. Es necesario entender que a la comisión de estos hechos o delictivos o tipos penales que se puedan cometer, ya pues conllevará una imputación en la responsabilidad penal del notario. Tiene una estrechísima relación con el concepto de bien jurídico lesionado, obviamente, todo aquel bien protegido por el Estado, ¿no? Yo creo que hasta ahí, estimados colegas, estamos bien. Nos vamos a ahora ocupar de hablar algo de procedimiento. Yo sé que en algún momento, reitero, como sujeto activo o sujeto pasivo que podemos ser de un hecho delictivo, vamos a tener que asumir defensa. Y esto es necesario ver cómo se acciona conforme al procedimiento penal. Tenemos la denuncia o la querella. A la comisión de un hecho delictivo, la persona que tiene conocimiento de un delito, obviamente presentará su denuncia o su querella. Pero hablemos la diferencia entre denuncia y querella.
Denuncia se presenta en forma escrita, verbal, ante la policía, en lugares despoblados ante el corregidor o al Ministerio Público. ¿Ya? Si se presenta al policía o al corregidor, estos señores, obviamente, en el término de 24 horas darán a conocer al fiscal de turno que existe un hecho delictivo, una denuncia, ¿no? Hablemos de lo que significa prácticamente la querella. La querella lo presenta, obviamente, la víctima y a una forma escrita al Ministerio Público exclusivamente. El Ministerio Público tendrá 24 horas para dar en conocimiento al juez cautelar, quien a partir de ese momento, dando a conocer en todo caso, están iniciando las investigaciones, ¿no? Bueno, que a partir de ese momento, conforme el artículo 300, se abre una etapa preliminar que dura exactamente 20 días. En estos 20 días se podrán hacer diferentes actos de investigación. Pueden hacerse allanamientos de domicilios, de oficinas, donde se están forjando documentos. Puede ser que también existan sellos falsificados de diferentes notarios, pies de firma, etcétera, etcétera. O como también se pueden hacer declaraciones testificales de personas quienes posiblemente hayan visto algún hecho delictivo en relación al caso, ¿no? Luego también podemos mencionar que pueden venir a hacer alguna inspección ocular. Muchos de ustedes han debido tener la experiencia de que los notifican por una fecha y se apersonan ante las oficinas para poder verificar los archivos y demás documentos que requiera el Ministerio Público para la veracidad de aquellos hechos, ¿no? De aquel delito. Muy bien. Pasa este término ya estipulado de los 20 días, el Ministerio Público, a petición de parte, de oficio o bajo conminatoria, obviamente va a emitir ciertos requerimientos conclusivos, conforme lo prevé la norma, el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, que sería una imputación cuando han existido los suficientes elementos de convicción y la autoría o partícipe a la hora imputado. O puede salir un rechazo, cuando no se ha podido individualizar al autor del hecho, no existen los suficientes elementos de convicción o existe algún impedimento legal. O, caso contrario, también se puede ampliar este término. Muy bien. También se puede dar las salidas alternativas en esta etapa preliminar, ¿no? ¿Cuáles son las salidas alternativas? Tenemos el procedimiento abreviado, suspensión condicional del proceso, criterio de oportunidad reglada y una conciliación, que más adelante lo vamos a un poco desglosar en qué consiste, ¿no? Una vez teniendo ya la imputación o el rechazo, en el caso que tengamos el rechazo, vámonos al rechazo mejor. Tenemos el rechazo, las víctimas pueden objetar este rechazo. En caso que pongámonos en situación de que los notarios somos víctimas de un hecho. Entonces, por ahí salen, no se han podido colectar elementos de prueba, no se ha podido individualizar, qué sé yo. Podemos objetar dicho rechazo y en el término al fiscal departamental, obviamente, y en el término de 10 días, esta autoridad va a emitir una resolución confirmando o revocando el mismo, ¿no? Si lo confirma, obviamente el proceso queda ahí, y si lo revoca, obviamente el fiscal asignado al caso hará la imputación. Muy bien. Pero ya tenemos la imputación, hemos dicho que y es cuando ya se han colectado los elementos suficientes para poder imputar al sujeto quien hubiese cometido el hecho. Con la imputación presentada se abre otro término que es la etapa preparatoria, conforme al artículo 323. Esta etapa dura aproximadamente 6 meses. Puede ser prorrogables, obviamente, conforme al hecho, a la complejidad que pudiese tener. Pero, sin embargo, esta etapa tiene que durar los 6 meses, ¿no?
Tendrán que en esta etapa hacerse diferentes actos de investigación pertinentes para acumular ya elementos de prueba para sustentar lo que va a significar el juicio. En sí prácticamente es la preparación del juicio. Muy bien. Al finalizar la etapa preparatoria, ¿ya? Se va a emitir también ciertos requerimientos conclusivos, como puede ser la acusación, el sobreseimiento o salidas alternativas. También este requerimiento conclusivo necesariamente tiene que nacer de oficio, ¿no? O puede ser a petición de parte o caso contrario bajo conminatoria del juez de garantías. Tengamos en el caso de que se ha dado el sobreseimiento. Bueno, se da en caso de que el ahora imputado no ha participado en este hecho punible. Simplemente o no se han podido colectar los suficientes elementos de prueba para sustentar un juicio y ahí se beneficia el ahora imputado dándole un sobreseimiento. Se lo sobresee y obviamente eso también es objetable, ¿no? Se objeta y si en el caso, en la revisión de la objeción, el fiscal departamental decide revocar o confirmar conforme al criterio y conforme a las pruebas que se hayan aportado. Si lo confirma, el proceso finaliza ahí y si lo revoca, obviamente pasará a que el fiscal asignado al caso tenga que hacer la acusación pertinente. Teniendo la acusación, obviamente se va a abrir una etapa que es muy importante, ¿no? Lo que significa el juicio. Pero ahí lo dejaremos por el momento. Vámonos a lo que significa las salidas alternativas, como otro requerimiento conclusivo. Habíamos dicho que es el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso, el criterio de oportunidad arreglada y la conciliación. Del procedimiento abreviado se dará para hacer economía procesal, para no ir en ese juicio ordinario, normal, ya se va a hacer el abreviado mismo ya de todo ese tiempo en relación al tiempo y a la economía, ¿no? Tiene ciertos requisitos de denunciar a lo que significa el juicio oral. El imputado tendrá que denunciar a esto. También podrá admitir el hecho, podrá negociar la sentencia y cosas de esa naturaleza, haber resarcido el daño causado, todo aquello, ¿no? Otra de las salidas alternativas que tenemos es la suspensión condicional del proceso. Bueno, esto se prevé que al finalizar el juicio oral le van a dar 3 años, ¿no? Y eso amerita, suspensión condicional de la pena. Entonces, puede beneficiarse con esta salida alternativa el imputado. Tenemos el criterio de oportunidad arreglada. De la misma forma, se prevé que en juicio final le van a dar 2 años, eso amerita perdón judicial. Entonces, puede también beneficiarse con el criterio de oportunidad reglada. Por último, la conciliación, que otras de las salidas alternativas generalmente se da más con delitos de carácter patrimonial, donde llegan a un acuerdo entre partes y el fiscal emitirá su resolución solicitando la conciliación, la homologación de la conciliación y el proceso finaliza de esa forma. Bueno, esas son las salidas alternativas. Vayámonos nuevamente a lo que significaba la acusación. Bueno, con la acusación obviamente se hará la preparación del juicio, ¿no? El juez, quien está conociendo en primera instancia, tendrá ya la resolución de acusación y en el término de 24 horas pasará todos los antecedentes al juez o tribunal de sentencia, ¿ya? Con relación a la ley 1173, ya se determina a qué juez y qué tipo de delitos van a ser competentes para conocer. Pero en este entendido,
Una vez que tenga conocimiento ya el juez competente de la acusación, dará 24 horas al Ministerio Público para que éste pueda presentar todas las pruebas que se han colectado tanto en la etapa preliminar y preparatoria. Finalizado esto, dará 10 días a la víctima para que pueda presentar su acusación y sus elementos de prueba en relación de cargo, ¿no? O adherirse a las pruebas y a la acusación del Ministerio Público. Es una elección de la víctima. Posterior a eso, con el mismo plazo, se le dará al imputado para que pueda presentar todas sus pruebas de descargo, ¿no? Bueno, se hará la apertura de juicio oral conforme lo prevé el artículo 344. En la apertura de juicio se puede plantear incidentes, excepciones sobrevenientes. Eso es otro tema por tratar, que también es muy interesante. Pero sin embargo, ya dentro del juicio tendrá la posibilidad también el imputado de poder prestar su declaración. Si quiere, declara, o si no, no. Es una decisión del imputado, conforme lo prevé el artículo 347. En el transcurso del juicio, así sucintamente, se va a hacer la producción de todas las pruebas que se han colectado, ya sean documentales, periciales, testificales y demás, cosa que van a producir para que el juez tome o dé un valor a cada una de ellas. Ya terminada la producción de las pruebas que se van a demostrar, habrá una formulación de conclusiones conforme al artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, donde los litigantes darán sus conclusiones, qué es lo que han demostrado durante ese juicio y con las pruebas que han ofrecido cada uno de ellos. En dicha audiencia se hará la deliberación de la sentencia y se la va a dar, ¿no? Puede ser una sentencia condenatoria o absolutoria, conforme lo prevé el 363 y 365 del Código de Procedimiento Penal. Será la absolutoria, obviamente, cuando no se ha demostrado con todas las pruebas que el imputado ha sido parte de este hecho punible, ¿no? O que no han sido suficientes como para darle una condena. Será condenatoria cuando las pruebas han sido más que suficientes y contundentes para que a este imputado se le dé una condena con ciertos años de privación de libertad. Espero, estimados colegas, que les haya servido de mucho lo que se ha expuesto, y nuevamente el saludo cordial a nuestro colega, quien está incentivando en este tipo de actividades. Muchísimas gracias.